Pasamos ahora a ver un cantar de gesta, el más representativo y el primero, digamos, de nuestra literatura. El estreno, la fiesta inaugural de los Juegos Literarios de la literatura española. Eso sería el cantar del mío Cid. Salvo algunas poesías, algunos poemitas líricos, de aquellos de ay, mi amor y todo aquello, del siglo XI, llamados jarchas, que luego veremos algo, salvo estas pequeñas poesías, que sí fueron anteriores, en el siglo XI, el cantar del mío Cid, escrito por dos juglares o trovadores desconocidos en el siglo, vamos a poner aquí, en el siglo XII. Siglo XII, recuerda, es 1100 y pico. Acuérdate de que 1132, esto pertenece al siglo XII, ¿por qué? Porque si quitas las centenas y quitas las unidades, fuera y fuera, te quedan estas dos cifras a las que siempre tienes que añadir más 1, 11 más 1, 12. Esto es siglo XII, que se suele escribir en números romanos, 10 más 2, 12. O sea, en el 1100 y pico dicen que se escribió el libro de El cantar del mío Cid. Cantar del mío Cid. ¿Por qué del mío Cid? Porque era como cariñosamente le llamaba el poeta a su héroe. Mi señor, mi Cid. Porque Cid es una palabra que significa señor, pero ¿en qué idioma? En árabe. El mío Cid, mi señor. Y narra episodios, bueno, dice que es del siglo XII, es la obra más antigua de nuestra literatura. Es el único cantar de gesta que se conserva casi completo. Es decir, hemos tenido suerte de que está muy completo, casi total. Cosa muy rara en estas primeras obras literarias. Y narra episodios, aventuras, de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo, nombre, Díaz sería el apellido, y de Vivar alude al pueblo de nacimiento o al pueblo con el que conectan a esa persona. Los primeros apellidos venían, oye, ¿tú te llamas Juan? Sí, pero oye, que te llamas Juan. Ah, yo soy el Juan de Fornoles. Fornoles era un pueblo. Pues bueno, pues la gente ya le conocía como Juan de Fornoles. Y Fornoles acabó convirtiéndose en el apellido. Este Rodrigo Díaz de Vivar había vivido en el siglo XI, es decir, en el 1037. Pues una fecha posible de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, siglo XI. Le llamaron también el Cid por sus hazañas, porque era un estratega impresionante. Un estratega es un señor listísimo en las batallas. Sabe cómo plantear la batalla y gana casi siempre. No importa que tengan menos soldados o que esté en peor situación. No. Es inteligente y sabe cómo ganar las batallas. Son las estrategias militares. La carrera militar es una carrera donde se estudia mucho. Bueno, pues el Cid era un gran militar y ganaba batallas por allí, por donde iba. Fue llamado el Cid campidoctor, es decir, doctor de los campos de batalla, que con el tiempo la gente
Campeador, 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 le fue poniendo can, p, la t en d y a. El Cid, campeador. Vivar es un pueblecito al lado de la capital de Burgos. Ese que te he dicho en otro vídeo que tiene una catedral impresionante. Pues ahí está Vivar. Todavía conserva el castillo, etc. Se cuentan efectivamente los hechos en que el Cid participó a raíz de su destierro de Castilla, porque el rey de Castilla lo desterró, le dijo, fuera de mis tierras. Buenos eran los reyes en aquel tiempo. Y dice, por razones todavía no bien conocidas. Bueno, yo solo te puedo decir lo que normalmente se conoce. Estaba el reino de León y estaba el reino de Castilla. Y, a ver, ¿cómo era? El reino de... Bueno, ahora mismo me ha surgido alguna duda y para no mentirte, prefiero no decírtelo. Lo cierto es que hubo una lucha entre los dos reyes. El Cid era del rey de Castilla, que era Sancho, me parece, en guerra con su hermano, que era el rey de León. Fue matado vilmente por un traidor y las malas lenguas dijeron enseguida que había sido el rey de León, su hermano, el que había pagado al traidor para matar al rey de Castilla. Claro. Entonces, por leyes de herencia, su hermano se quedaba con el reino de Alfonso, se quedaba con el reino de Sancho. El Cid, que era un soldado de aquí, de los principales del rey Alfonso, le exigió, perdón, del rey Sancho, le exigió a Alfonso, cuando iba a heredar y a ceñirse para ponerse la corona de Castilla, que jurase en público que él no había tenido nada que ver en la muerte a traición de su hermano. Alfonso juró, pero aquello de que le hubieran exigido no lo tragó nunca. Sí, el Cid era muy buen militar, lo utilizaba. El Cid muy buen soldado, y en aquella época los caballeros solo tenían una virtud, que era la fidelidad. He jurado ser fiel a un rey y lo seré fiel a mi rey por encima de todo. Bueno, pues el rey al final, surgieron algunos conflictillos, lo expulsó, lo desterró de sus tierras, y con unos pocos soldados el Cid se marchó de Castilla hacia zonas de Levante, donde todavía había moros, había árabes, a conquistar nuevas tierras. Y fíjate que cada tierra que conquistaba, porque iba ganando por todos los sitios por donde iba, le mandaba regalos a su rey, a Alfonso. Era como su destino. Él me ha desterrado, pero yo le debo fidelidad. Cosas de la Edad Media. Su máxima hazaña, la del Cid campeador, fue conquistar la ciudad más importante que había en aquella época, que era Valencia. Valencia, una tierra muy feraz, muy productiva. Hoy es la tercera ciudad en importancia de España, pero en aquel tiempo seguramente era la primera. ¿Por qué? Porque allí siempre ha habido mucha alimentación, y a la vez mucha alimentación ha habido mucha población, riqueza, comercio, etc. Pues esa ciudad que pertenecía todavía a los árabes, el Cid la conquistó. Fue lo más importante. Esto lo hizo en el 1094. Por obedecer al rey Alfonso VI, que ya era rey de León y de Castilla, casó a sus hijas con los infantes de Carrión. Los infantes eran los príncipes, los nobles, hijos del principal de una población de Carrión, que está en la provincia de Valencia. Los casó por obedecer al rey. Esos infantes
o hijos de principal, eran Fernando y Diego, que resultaron ser un poco cobárdicas. Y en la Edad Media no había sitio para cobardes, y mucho menos para un juglar. El poema del Mío Cid está escrito en castellano antiguo. El trozo que vamos a leer dice, empieza así: en Valencia se di Mío Cid con todos los os, con él amosos yernos y fantes de Carrión. Esto estaría escrito y leído, seguramente mal leído porque no lo leerían así, en castellano antiguo. Entonces dice, y voy a ver si sé leértelo porque el saborcillo del cantar del Mío Cid se ve muy bien aquí. Narra una aventura, veréis. Se escapa un león en el castillo donde vivía el rey con sus yernos, el Cid con sus yernos, y sus yernos cobardicas se marchan, el león, y toda la gente, que se ha escapado un león que tendrían allí en el castillo. En Valencia con los suyos vivía el campeador, con él estaban sus yernos, los infantes de Carrión. Verás que en cada verso hay una paradiña en el principio, que esto ya lo estudiamos al ver la métrica. En un escaño dormía tendido el campeador. Un mal sobresalto entonces, sabed, les aconteció. Escapóse de una jaula, saliendo fuera un león. Esto ya es versionado a castellano moderno. Los que estaban en la corte tuvieron un gran temor. Recogiéronse sus mantos los del buen campeador y rodean el escaño en guarda de su señor. El león se ha escapado, pero para que no haga nada nuestro señor, nos pondremos aquí defendiéndole. Allí, Fernando González, uno de sus yernos, un infante de Carrión, ni en las alas ni en la torre ningún refugio encontró. Metióse bajo el escaño, se escondió. El escaño era como la cama. Tan grande fue su pavor, su miedo. Diego González, el otro, por la puerta se salió, diciendo con grandes gritos, ¡ay, que ya no veré Carrión!, que era su pueblo. Tras la viga de un lagar, que es el sitio donde se hace vino, y hay una viga enorme, metióse con gran temor. Todo el manto y el brial, que era como una camiseta de seda, sucios de allí lo sacó. En esto que se despierta el que en buena hora nació. Fíjate, cómo quiere el juglar al Cid, que en vez de decirle el Cid, le dice esta perífrasis, el que en buena hora nació. Queriendo decir, su nacimiento fue bueno para el mundo, el que en buena hora nació. De sus mejores guerreros, cercado el escaño vio. ¿Qué es esto, varones míos? ¿Qué queréis? ¿Qué aconteció? Es que, mi señor honrado, un susto nos dio el león. Apoyándose en el codo, en pie el Cid se levantó. El manto se pone al cuello y encaminóse al león. La fiera, cuando vio al Cid, al punto se avergonzó. Allí bajó la cabeza y ante él su faz humilló. Mío Cid Rodrigo Díaz por el cuello lo tomó y lo lleva de la mano y en la jaula lo metió. A maravilla lo tiene todo el que lo contempló. Por sus dos yernos Rodrigo preguntó y no los halló. Aunque a gritos los llamaban, ninguno les respondió. Y cuando los encontraron, aún estaban sin color. Veríais allí qué burlas corrían por la reunión. Mandó que esto no se hiciese, Mío Cid campeador. Sintiéronse avergonzados los infantes de Carrión, bien pesarosos están de lo que les ocurrió. Los infantes, por esta y otras humillaciones, se vengarán, azotando a sus esposas, las hijas del Cid, y abandonándolas en un bosque. Los capitanes del Cid, en nombre del Cid, derrotaron en desafío, seguramente un torneo, una justa. Torneo era cuando eran varios contra varios, y justa era cuando era uno contra uno. Y doña Elvira y doña Sol se casan entonces con los príncipes de Navarra
y de Aragón, donde serían reinas más tarde. Bueno, y así unas aventuras y otras aventuras del Cantar del Mío Cid. A ver, espero que te hayas hecho una idea, un poquito, del Mester de Juglaría. Hasta mañana.